Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa Sánchez Ortega, buenos días. ¿Cómo estás, bienvenida, Carmen? Buenos días. Jacobo Dayan, buen día. Buen día, Carmen, Lisa, ¿qué tal? A los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, en el corte estaba escuchando un poco cuáles serían los temas que se querrían abordar en esta mesa y pues el foco puesto en la cuestión judicial. En todas sus dimensiones. Estamos ya a unas semanas, ¿no? ¿Cuánto falta? 3 semanas, ¿no? 3 semanas de que ocurra la elección, la primera elección judicial en México para elegir ministros, magistrados y jueces y todo lo que estamos viendo y vamos a ver. Pero bueno, arranquemos, ¿te parece, Lisa? ¿Qué están viendo? Bueno, queríamos platicar hoy, digamos, como de 2 cuestiones estructurales que nos llaman muchísimo la atención, precisamente porque ha habido mucho presencia en la mañanera del tema. El primero es la relación de la Fiscalía General de la República en el caso Teuchitlán, porque vimos en esta semana una conferencia mañanera en donde el fiscal general de la República se desdice a sí mismo, desdice, ¿no?, los avances de las investigaciones de la propia Fiscalía General de la República, pero también cuestiones que se habían de alguna manera ya manifestado por parte de las autoridades del estado de Jalisco. Incluso de Omar García Harfuch. Incluso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Habla de una especie de reconciliación y recomposición de la relación con las madres buscadoras, pero después de que las había vapuleado y acusado de mentirosas porque no decía que ahí nunca había habido crematorios, etcétera, y vuelve otra vez fogatas. Exacto, y vuelve otra vez con indicios que son contradictorios desde el punto de vista que pues la principal contradicción o el desdicho incluso a Omar García Harfuch es que se había declarado inicialmente que en Teuchitlán sí se habían encontrado restos humanos, indicios, ¿no?, de osamentas, restos humanos. Omar García Harfuch había salido a decir precisamente que sí, que ahí no solo había sido un lugar de entrenamiento, de reclutamiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que también se había utilizado ese lugar, ¿no?, para asesinar y desaparecer personas. Y ahora resulta que el gran hallazgo de esta presentación que durante semanas se dijo, ya viene, y aquí lo vamos a aclarar todo, es encontramos indicios de que hubo fogatas, pero también una vasija en donde hay restos óseos pequeñitos de los que no se puede hablar pues de hornos de cremación o de un campo de exterminio, y además pues un informe testado que en estas aras de la transparencia, que si nos da tiempo también tocaremos hacia el final de esta mesa, pues es un informe testado con medio párrafo de unas supuestas conclusiones de un informe de la UNAM que dice que no es posible determinar que haya habido ahí cremaciones o fuegos de más de 200 grados centígrados, cuando en realidad pues incinerar requeriría temperaturas superiores a los 800 grados centígrados, cosa que también se desdice, ¿no?, con evidencia fotográfica satelital que se había pues presentado incluso antes, ¿no?, y sobre la cual efectivamente pues se habían sacado las conclusiones de que Teuchitlán no solo era un campo de reclutamiento forzado, sino también de exterminio. Y todo eso, Carmen, y era algo que platicábamos Jacobo y yo fuera del aire, como si realmente ahí acabara, como si la historia fuera, bueno, ya resolvimos esto, eso no pasó, pasemos a lo que sigue, como si no hubiera muchos más Teuchitlanes. Sí, yo me agregaría al claro relato que hace Lisa un par de datos. Una es, hay un peritaje incluso de las ciencias forenses de Jalisco, de la presencia de agentes químicos en estos huecos, hoyos, que según los testimonios de los colectivos que estuvieron ahí, encontraron fragmentos óseos enteros, no nada más estos pequeños fragmentos, y esos huesos hablan de fémures, de cráneos, están en posesión de las autoridades de Jalisco. Uno supone que si entregó el caso
o lo atrajo el caso a la Fiscalía General de la República, esas pruebas las debe de tener la Fiscalía, pero vamos, ahí hay unos peritajes de la presencia incluso de agentes químicos y la presencia de huesos humanos calcinados. Entonces, ahí hay un dato que pues, lo que nos revela es que el fiscal general de la República, su obligación, su trabajo, su chamba, es atajar políticamente el caso. Y agregaría diciendo, no sé si nos suena conocido, un caso sumamente mediático, un caso de horror, donde las autoridades de la Fiscalía General de la República o entonces la Procuraduría General de la República intentaron atajar diciendo la responsabilidad son policías municipales y el presidente municipal. Es decir... Mismo que fue detenido. Mismo que fue detenido. Pues vamos, es una redición, no estoy diciendo que ahí va a terminar la investigación, pero es la redición de Ayotzinapa. La primera respuesta de Ayotzinapa fue, esto es responsabilidad del presidente municipal Abarca y los policías municipales. Repito, no digo que ahí va a terminar. Tendría que ir hacia arriba esa investigación. ¿Cuál es el papel de la Guardia Nacional que estuvo presente en el lugar? No identificó nada. Detuvo a 10 personas, detuvo a 10 personas y encontró a 2 personas muertas en octubre-septiembre de 2024. La Guardia Nacional hicieron ahí un operativo y sí hubo gente detenida y ese es el papel de la Guardia Nacional, que no vio lo demás, que vieron los buscadores. Ahí hay responsabilidad o no, esa es otra pregunta. Pero no nada más eso, Carmen. Estas personas detenidas ya dieron testimonio. Hemos escuchado en medios testimonio de gente que sobrevivió a este lugar, que no coincide con la narrativa de Gertz Manero. Otro dato, en el mismo municipio, meses atrás, se liberó otro campo, el Rancho La Vega. Hace unos años se liberó otro campo en esa región, en Tlapa, Jalisco. Es decir, lo que uno esperaría de una investigación seria es un análisis del fenómeno de reclutamiento forzado y asesinato en esa región. Y lo que tenemos es un intento de decir, a ver, ya lo que encontramos aquí fue esto, y termina la historia con un documento de la UNAM que, como bien dice Lisa, nos muestran unas cuantas líneas fuera de contexto. No sabemos lo que dice antes, lo que dice después, a qué se refería. Entonces, lo que vemos es la utilización política de la justicia en un entorno donde se nos dice que el problema es el Poder Judicial y no las fiscalías del país. Y déjame completar un par de datos respecto a el rol de la Fiscalía General de la República antes de que pasemos al Poder Judicial, porque tú decías algo muy importante y es la Fiscalía General de la República atrajo una investigación que originalmente se inició en una fiscalía estatal, pero al final del día, pues que tendría que tener las periciales, la información precisamente para poder dar continuidad a esa investigación. Y una de las cosas que nosotros hemos estado monitoreando muy de cerca gracias a la información que produce el INEGI en los censos de procuración de justicia, tanto los estatales como los federales, es cómo se ha ido comportando, ¿no? Carmen, Auditorio, Jacobo, cómo se ha ido comportando la eficiencia o el trabajo de las propias fiscalías en los últimos años. Y una de las cosas que es tremendamente escandalosa es ver cómo ha bajado el número de carpetas de investigación, el número de investigaciones que hace la Fiscalía General de la República en su jurisdicción, que son delitos federales, particularmente en aquellos que tradicionalmente se relacionan con la delincuencia organizada. Les voy a poner únicamente 2 ejemplos. Delitos que violan la ley de armas y municiones, ¿no? Cuando estamos frente a investigaciones de delincuencia organizada, la gran mayoría de las veces vamos a clasificar esas investigaciones así porque las organizaciones criminales están en posesión de armas que son de uso exclusivo del Estado, o los delitos de drogas porque pues en el narcotráfico y los carteles, los delitos de drogas en modalidad federal son narcotráfico a gran escala. 2 datos rapidísimo nada más para que veamos que ahorita que transitemos a la discusión del Poder Judicial, pues qué tal que no todo el problema está allá y el gran parte del problema está de este lado. En 2012 la Fiscalía General de la República había judicializado, o sea, había abierto más bien casi 23,000 carpetas de investigación por delitos contra la salud en modalidad federal. Esto no es narcomenudeo, pues, no, en modalidad federal. 23,000. Casi 23,000, 22,934. Para 2024 eran 5,711.
¿no? O sea, perdimos ahí 18,000 investigaciones en 12 años. En el caso de las armas de fuego perdimos menos, pero también perdimos. 2012 eran 19,015 investigaciones en contra, ¿no? Por delitos que violaban la ley de armas y explosivos. Para el 2024, 14,800, o sea, 4,000 y cacho menos investigaciones. Si tomamos solo esas dos categorías, ¿no? Pues tenemos que 22,000 delitos y menos investigados al año. Yo nada más precisaría por que nuestra Fiscalía General de la República. Entonces, no solo no investiga más, sino que cuando atrae casos, pues visiblemente tampoco tiene la capacidad de hacerse de la información necesaria para no errar en las conferencias mañaneras de la presidenta, ¿no? En la información que presenta y la información que conoce. Sí, yo nada más diría que en algo sí es constante. Es decir, una cosa es estas cifras que es evidente que hay una reducción brutal en las carpetas abiertas, que no necesariamente son investigaciones. Sabemos que sí, bueno, a veces se archivan, ¿no? Una carpeta abierta es simplemente el protocolo, porque lo que sí ha sido constante es la impunidad. Es decir, los niveles de impunidad de la Fiscalía General de la República, lo que logra judicializar y lo que logra en sentencias, es inferior al 3, 4, 5%. En eso ha sido constante. ¿Por qué? Porque lo que hemos generado es un régimen de excepción, es en lo que vivimos en materia de seguridad pública, y un régimen de excepción también en el ámbito judicial, con la prisión preventiva oficiosa. Es decir, la Fiscalía no tiene que preocuparse ya por hacer investigaciones, simplemente con presentar a una persona presuntamente culpable de alguno de estos delitos, va a la cárcel y ya no es necesario seguir la investigación. Bueno, completamente. Y ese es uno de los cuestionamientos que se le hacen, por ejemplo, en la prensa del día de hoy, a las cifras presentadas por Omar García Harfuch el día de ayer, donde habla más de 20,000 personas detenidas por delitos graves sin hacer realmente, ¿no? Digamos, como un análisis de esas detenciones y sobre todo la figura legal utilizada para poder mantener a esas personas privadas de la libertad, que seguramente es pues la prisión preventiva oficiosa que hoy existe para más de 20 categorías de delitos. Y eso no significa que sean 20 delitos. Categorías de delitos significa que si te remites a los códigos penales son casi cientos de delitos que hoy en día ¿no? ameritan la prisión sin juicio. Pero bueno, justo dicho eso, con un caso tan mediático, con un caso tan ¿no? Pero además como tan revelador de lo que es hoy en día la estructura criminal, de lo que es hoy en día, ¿no? La manera en la que funciona la victimización de las y los mexicanos, pues no solo no tenemos esa información, sino que además si uno hace la revisión histórica, lo que vemos es un mal funcionamiento de las fiscalías muy grave y hoy en día no hay una discusión que nos esté llevando realmente hacia no solo el diagnóstico, sino cómo las arreglamos y hacia dónde vamos. Al contrario, una tendencia a la baja en el financiamiento de estas instituciones y aunque hay buenas noticias en el sentido que hay cierta voluntad política en el Secretariado Ejecutivo para aumentar las capacidades de los peritos, por ejemplo, que trabajan en estas fiscalías, pues tendríamos que ver si efectivamente esto va a avanzar. Y eso nos lleva, ¿no?, al drama de los jueces. Porque después de que vimos este espectáculo sobre este caso tan relevante, tan simbólico de lo que nos pasa, volvimos a ver una presidenta de la República que cargaba en contra de los jueces, un secretario de Seguridad que dijo haber encontrado más de 100 casos, ¿no?, en los que se había liberado abiertamente personas imputadas por delitos, que se había dilatado los traslados o que se habían realizado traslados presuntamente ilegales entre distintos centros penitenciarios o que se habían negado las extradiciones, sobre todo de pues personajes del mundo criminal de altísimo perfil, y se mencionaban ahí dos casos muy puntuales. Bueno, frente a esto... Y el fiscal también. Sí. O sea, además de los que mencionaste, la presidenta García Harfuch y el fiscal también arremetió tremendamente contra los jueces, señalando que son los que ponen las trabas para efectos de procesar los casos, e incluso habló de que podía haber un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger las conductas criminales. Eso fue lo que dijo el fiscal. Exacto, y entonces hoy lo que queremos hacer Jacobo y yo también, pues es un poquito decir, en teoría, esa reforma judicial, porque así lo dijo textualmente la presidenta, pues lo que va a ayudar es a resolver eso y que eso no vuelva a pasar. Y lo dijo porque pues la ciudadanía tendrá
voy a decirlo de memoria, no sé si fue textual, pues la oportunidad justamente de ir a votar por esos candidatos y sancionar con su voto comportamientos de este estilo. ¿Y qué es lo que encontramos, Jacobo, con distinta evidencia? Pues que la ciudadanía en realidad no va a elegir entre muchos, sino que en muchos casos su voto ya está elegido desde antes. Sí, bueno, ¿La elección ya está hecha? Ya. En muchos casos ya. En muchos casos ya está hecha. Aquí hay datos, vamos, que distintas, tremendo, ¿no? distintas organizaciones y expertos en materia de judicial han estado revisando las más de, acá traigo el dato, 4.370 personas candidatas a más de a 1.780 cargos, que son los que se van a votar, y que se nos ha dicho que con esto vamos a profundizar la democracia, que esto es más democracia. Bueno, lo que es interesante es decir algunos datos que han sacado, repito, distintas organizaciones, incluso periodistas y expertos en materia judicial. Va a haber elección federal y 19 estados van a entrar en un proceso de elección de jueces, juezas, magistrados y ministros para todo el país, 19 entidades federativas. Lo que se está viendo para los jueces locales, para los tribunales de disciplina local, que es lo que se ha llamado este Tribunal de la Santa Inquisición, es de que en las 19 entidades hay gente cercana a exfuncionarios y son militantes de partidos. No más. Que nos sorprende. No, tremendo. De todo este universo de 4.370 personas que van a contender por 1.780 cargos, quiere decir que haya en promedio 2.5 candidatos por cargo. Entonces, en promedio, para cada una de las cosas que vamos a ir a votar, tampoco hay un universo enorme. Hay 2.5 para cada uno, que no son tantos. A nivel federal, eso sube a 3.9. Y entramos a los detalles, Carmen, cada estado, y esto es de miedo. En Durango, esto es información que ha sacado, repito, periodistas y particularmente Laurence Pantán, que es una experta en magnífico trabajo de temas de justicia, hoy trabaja en el TEC de Monterrey. En Durango, cada uno de los 3 poderes postuló a un solo candidato por cargo. Entonces tú vas a escoger un solo candidato, vas a decir yo prefiero al del Poder Judicial o al del Poder Legislativo o al del Poder Ejecutivo. Y parle. Y se acabó, es uno por cada uno. Sí, en Aguascalientes. ¿Porque no hay muchos o porque hay una intención de reducir el universo? Sí. En muchos lugares también es interesante que hubo gente que abiertamente no se postuló y eso tiene que ver con dinámicas de violencia, pero si quieres ahorita llegamos ahí. En Aguascalientes hay 65 vacantes, pero ninguno de los 3 poderes postuló a nadie para algunos de los cargos. Entonces, ¿qué va a pasar en Aguascalientes para algunos cargos? ¿No habrá? Pues no habrá. ¿Cómo? Y entonces... Pues y el que está en funciones, pues ya está despedido. Entonces se quedará vacío. Pues sí, nos esperamos 3 años, para el 27 supongo. Pero a ver qué grave está eso. Bueno. Está muy grave. En Coahuila y Quintana Roo... Esto es en Aguascalientes. Es Aguascalientes. En Coahuila y Quintana Roo no se va a votar por personas, se van a votar por planillas. Hay una planilla del Poder Ejecutivo, una planilla del Poder Ejecutivo y una planilla del Poder Judicial. Entonces, ¿qué estamos yendo a votar? Vamos, o sea, la gente en Coahuila y en Quintana Roo va a ir a votar a quien prefiere, a los amigos de este poder o de este otro o de este otro. No vamos a ir a elegir, no van a ir en estos estados a elegir personas. Déjame nada más antes de que cambies de estado. Justamente en Quintana Roo, ¿no? El equipo de México Unido contra la Delincuencia también está revisando las reformas judiciales y estamos revisando evidentemente el trabajo que se está haciendo desde muchísimas otras organizaciones y aquí lo reconozco abiertamente. Está el Observatorio de la Elección Judicial, están los periodistas, en fin, que hemos estado intentando ver qué onda. Solo hay 3 lugares para el Tribunal de Disciplina Judicial en Quintana Roo. En teoría tendría que haber pues más candidaturas de hombres y mujeres, pero solo hay un candidato hombre, que es el postulado por los 3 poderes de la Unión para el Tribunal de Disciplina. Entonces, cuando vayas, vas a hacer o voto por Juan X, o por Juan X,
o por Juan X. El candidato de unidad. ¿no? Que además- Candidato de unidad, usted es padre, o Que sea, que no hay además- manera más que votar por Hay ese. que regresar a las épocas de López Portillo para No, escuchar esto. bueno, Pero solo espera, candidato, imagínate. Que además es subsecretario de Trabajo en el gobierno morenista de Mara Lezama. No, bueno. Y va a quedar porque va a quedar. Así vote una persona. Es correcto. Con un voto, esa Pues persona. con el de él. Con el de él, por ejemplo, ya está. ¿ya? Vamos, pero Bueno, esto puede ir vamos, su mamá tal vez, o alguien más para... sí, para que no se sienta tan mal. Sí. Vamos, y esto que dice Lisa se repite en un montón de lugares. Coahuila, hay 134 cargos en competencia. 82 de ellos ya se sabe quién va a ganar. Porque hay un solo candidato. Se pusieron de acuerdo los tres poderes a postular a la misma ¿Cuántos? A ver, va persona. de nuevo el dato. 134 cargos en competencia. Local en Coahuila. En 82 ya se sabe quién va a ganar. En 82. Sí, es decir, Por más la de la misma mitad. razón. Sí, porque se pusieron de acuerdo y solo hay uno. Solo hay un candidato. Entonces, si vas a votar, solo puedes votar Pero por ese. esto es democracia, Cani. No, Lo que no, pasa no, que es un escándalo. tú te A ver, es pones una de barbaridad, tus es una moños, salvajada. pero esto es una locura. Una salvajada absoluta. Baja California, 172 cargos a elección en 31 candidaturas únicas. Qué Te va barbaridad. otro. Campeche, rapidísimo, ¿no? Se armó todo el proceso de abrir las postulaciones públicas para Salud. que se analizara por cada comité, y además cada comité dijo, bueno, va a haber la preselección, va a haber la tómbola, no sé qué. Bueno, resulta que de la tómbola cada poder sacó solo a un candidato para esos puestos. Entonces, en el mejor de los casos, habrá cargos a jueces, por ejemplo, en donde tú solo vas a tener 3 personas, pero además esas 3 personas, digo, en el mejor de los casos, porque a lo mejor en la tómbola sacaron el mismo y tendrás 2, ¿no? Pero en el mejor de los casos tienes 3 candidatos que van a estar claramente marcados como el candidato del Poder Judicial, el candidato del gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado, el candidato del Congreso. Entonces, no hay esa pluralidad efectivamente para que la gente pueda ir a hacer una elección en donde realmente, sobre la base del perfil, del desempeño, de la probidad, de los criterios necesarios para ver si esa persona podrá impartir justicia de forma imparcial, pues pueda tomar esas decisiones. Y esto hay que insistir 600 veces, no porque nosotros pensemos que antes no podían suceder estas cosas, no porque no se reconozcan las fallas del Poder Judicial, que son enormes y podríamos pasar días contándolas también, sino porque a ese problema se le dio un remedio que no va a ser remedio y que además va a tener la legitimidad del voto popular. Entonces tú quítame de ahí un juez elegido por voto popular que no cumpla con la probidad, que no tenga, ¿no?, las características necesarias, pero pues que sí tiene el apoyo del pueblo. Eso va a ser mucho más difícil también para validar si el pueblo vota por alguien que tenga intereses criminales, alguien que tenga intereses empresariales, alguien que tenga conflictos políticos. Y nos queda esta franca también de esta circunstancia de las candidaturas que se han dicho son indeseadas. Que gente identificada con la defensa de crimen organizado y demás cuestiones, y que desde el propio poder que participó del proceso de selección, de la forma que haya sido, se han señalado nombres y apellidos. Si no me equivoco, son 26 candidaturas que se ha pretendido retirar, y entonces le mandan el paquete al INE. El INE dice, yo no tengo atribuciones para eso. El tribunal, ¿qué cosa? Y entonces tienes a personas señaladas sin demostrar, no digo que sí o que no sabemos. Para que alguien sea señalado por probidad, pues es todo un tema, ¿no? Al final de cuentas, que en todo caso no ha habido un proceso judicial para decir, esta persona es responsable de esto y no podía ser candidato. Eso tampoco existe, pero hay nombres que ya se colocaron de esa manera y que se ha pretendido sacar de las boletas impresas que están por ser utilizadas. Ya. O sea, ¿qué hacemos con eso? A ver, a mí me llama mucho la O sea, atención. le han llamado, ¿no? Los narcocandidatos Sí. y candidatas. Habría que luego sumar a los político-candidatos y a los... Sí. demás. Pero Sí. hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La oposición fue muy vocal en contra de esta reforma, estamos de acuerdo. A nivel estatal, gobierna la oposición.
Coahuila, es decir, cuando ven la oportunidad, Pues sí. encajan el diente. Claro. Está fatal esta reforma, pero ya que puedo, aquí le doy Ahí una van los mordida. míos. Entonces, Sí. esto atraviesa, No, sí, es sí, decir, sí, hay sí, una una responsabilidad falta de de congruencia. todos los partidos políticos. No hay quien se salve. Y ahora que hablabas, Carmen, a nivel federal, me parece que, vamos, hubo muchas voces que hablaron de que esta reforma, además de que no tenía sentido conceptualmente, es decir, que esto atenta contra la independencia, contra la lógica de un poder judicial, que uno no vota por el árbitro de un partido, es decir, que esto golpea seriamente la democracia. Se habló, hubo muchas voces que dijeron, esto es humanamente imposible también, en los términos que lo querían hacer. No por ser humanamente posible había que hacerlo, es decir, conceptualmente es un grave error. Es como llegar al médico con un problema de obesidad y que decida amputarle la pierna a alguien, porque diga, pues ya, con eso baja usted de peso. El diagnóstico es correcto, pero la solución... Pero entonces, humanamente es imposible. Cuando se dijo no va a haber manera de hacer los votos, de contarlos, de no sé qué, estamos viendo ahora los votos no van a ser contados por la ciudadanía. Es decir, un logro de las reformas. No se van a desechar las boletas que no se usen, eso es una barbaridad. No. Barbaridad. Y los comités era imposible que evaluaran a cientos o miles de personas en un tiempo tan corto. De ahí que tenemos ahora, hablan de 26, esos son los que se han dado cuenta. Pero incluso dentro de esos 26 hay 8 que lo que no cumplen es con el promedio. Porque la idoneidad en México se mide por el promedio Por escolar. el 8 en la escuela. ¿Sí? En entrevistas que duraban 10 a 15 minutos, con eso se prueba la idoneidad. Entonces, lo que tenemos es un proceso absolutamente desasiado, donde hoy saben de 20 y tantas personas porque se han enterado, quién sabe cómo, pero nunca hubo una investigación seria y profunda de los vínculos criminales de muchos de los candidatos y de vínculos, repito, políticos y empresariales. Ya vemos, ahora que hablabas ahora que se está revelando lo de Televisa Leaks, una mujer que trabajaba ahí ahora es candidata a la Suprema Corte. Entonces, ¿hay vínculos económicos o no los hay? ¿Vínculos políticos? Es decir, por todos lados está mal. Y bueno, tú, perdón. Denme un segundo, volvemos. Un momento. Estamos en la recta final, nos queda nada, un último minuto para cerrar con la idea que cada quien quiera cerrar. Jacobo Dayan, ¿cómo cierras la mesa? Bueno, pues nada más diría que esto es, ante lo que estamos es ante la debacle de toda la Administración y Procuración de Justicia. La debacle. Sí, bueno, pues con niveles de impunidad del 96, 98%, no, pues, históricas, no se puede hablar de otra manera, donde el mayor problema se encuentra en las fiscalías, en los servicios periciales, ya no hablar del sistema penitenciario, acabamos de tener un caso esta semana también de una fuga, como si el Estado no es capaz de mantener el control en un penal, pues no lo va a tener en territorio nacional, y el Poder Judicial. Y la decisión que se ha tomado es una decisión contraria o en sentido opuesto a la mejora de todo el aparato, sino lo que va a hacer es profundizar el control político. Ya se tiene el control político de las fiscalías, ahora se tendrá el control político del Poder Judicial. Yo cerraría simplemente diciendo regresemos a donde tienen que estar las discusiones de política pública, donde tienen que estar las discusiones de reingeniería institucional para que las cosas funcionen, tienen que estar en los procesos, en la capacitación, en la dignificación, en que cada autoridad genuinamente haga su función con los controles democráticos de transparencia y rendición de cuentas que no hay. Ya no nos dio tiempo, pero también traíamos el análisis de la ley, ¿no? De contrataciones gubernamentales, donde de nuevo, ¿no? El ejército, por poner un solo ejemplo, queda exento de tener que publicar los contratos que hagan las empresas que haga, porque si no vamos a seguir discutiendo despropósitos del tamaño de la reforma judicial sin poder arreglar realmente los problemas que tenemos todas y todos y esas victimizaciones y violaciones a los derechos humanos que sufrimos de manera cotidiana. A los dos, muchas gracias. Gracias. Buenos días y buen fin de semana. Y al público, gracias por estar aquí. Pásela bien. Un abrazo. Feliz Día de las Madres. Mañana.